hacemos un documental inédito sobre 4 dictadores del siglo XX: Franco, Stalin, Mussolini y Hitler. El primero de nuestra lista será Adolf Hitler y la... Adolf Hitler. La Primera Guerra Mundial había dejado una Alemania derrotada política y económicamente, en un frustrado proceso por implantar la democracia liberal que reemplazaría anteriores monarquías. Adolf Hitler añadió con maestría el elemento del racismo para formar la mezcla explosiva y paranoica que activaría a toda una nación. Consiguió el apoyo de un ejército herido en su honor, de los industriales enfrentados a los sindicatos y al temor de la ideología marxista, de una frustrada clase media y de las víctimas de los sindicatos y de los partidos políticos. Con un profundo odio a los judíos, prometió la superioridad de la raza aria como única válida para dominar el mundo. Fue entonces, a finales del año 1908, cuando entró en contacto con el antisemitismo mediante las teorías de Liebenfels. En ellas se vislumbra ya el germen de su ideología posterior. Liebenfels llamaba héroes arios a la raza rubia de los señores y los enfrentaba a los seres inferiores, semiescos. Dado su débil estado físico, fue declarado no apto e inútil para la milicia. El 16 de agosto de 1914 se presentó como voluntario al ejército alemán. La Primera Guerra Mundial había comenzado. En marzo del año 1920 abandonó la milicia para dedicarse por entero a su actividad política. Fue entonces cuando el partido DAP, Partido Obrero Alemán, añadió a su denominación nacionalsocialista. Y Hitler se convirtió en su jefe de propaganda. En noviembre de 1923, siguiendo el ejemplo de Mussolini, en Italia intentó un golpe de estado, conocido como el Putsch, en 1923. Al entrar en comando poder al partido nazi entre los años 1933 y 1945. Lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en Europa. Hubieron al menos 15 intentos de golpe de estado, y el más famoso de ellos es Valkyria. De él hicieron una película, y a los 9 meses después de este intento de golpe de estado se suicidó. Nuestro segundo integrante de la audiencia es don Francisco Franco, jefe del Estado español durante la dictadura del 39 al 75. Francisco Franco Bamonde, nacido en el Ferrol en 1892 y fallecido en Madrid en 1975, jefe del Estado español desde el 1 de abril del 39, cuando acabó la guerra, hasta su muerte. Nacido en una familia de clase media de tradición marinera, Francisco eligió la carrera militar, terminando en 1910 sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo. Participó en la Guerra de África, donde fue alcanzado y estuvo a punto de morir. Todos sus ascensos fueron por méritos de guerra, y se convirtió en el general más joven de la historia de Europa. Militarmente hablando, era excepcional. Fue director de la Academia Militar de Zaragoza, acató la República, y el gobierno lo mandó a reprimir la sublevación comunista en Asturias, en 1934, donde mataron al general Ochoa y lo arrastraron decapitado en un carro por todo Oviedo. Los generales Mola y Sanjurjo quisieron sublevarse en el 32, y Franco se negó, porque decía que todavía no era la hora. La situación en España era catastrófica. El día 13 de julio de 1936, Dolores Ibarburu, llamada la Pasionaria, dijo en el Parlamento a Calvo Sotelo, jefe de la oposición: «Esta es la última vez que usted habla». Y de madrugada cogieron a Calvo Sotelo y lo fusilaron en la tapia del cementerio. Entonces fue cuando Franco dijo: «Ya es la hora», y se pusieron de acuerdo para la sublevación el general Mola, Sanjurjo y Franco. Aquí empieza la guerra civil, el 18 de julio de 1936, siendo jefe Mola. Después le sucedía Sanjurjo y seguidamente Franco. Al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, eligen a Franco jefe del Estado español. Después de la guerra, España quedó destrozada, como es normal.
y durante la dictadura de Franco, España se levantó. Gracias a él, no entramos en la Segunda Guerra Mundial, pero esto conllevaba que nos cerrasen todas las conexiones con Europa. Pero gracias a América y Argentina, que nos mandaban promisiones por el Atlántico, pudimos sacar adelante la hambruna. Gracias a que puso muchísimas industrias y dio muchísimo empleo, España fue recuperándose, instauró la seguridad social, hizo muchos embalses, regadíos, pantanos y las primeras autopistas y carreteras. Y el 20 de noviembre de 1975 falleció en su cama. Hubo un referéndum con el que trajo al rey a España de nuevo, Juan Carlos El II. siguiente integrante de la lista es Mussolini, dictador italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Mussolini. Nacido en Italia, en Predappio, en 1883. Fue un político italiano de familia humilde. Su padre era herrero, su madre maestra de escuela. Estudió magisterio. En su primera afiliación política se acercó al Partido Socialista, atraído por su ala más radical. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì. La victoria del ala radical en el Congreso de Reggio di Emilia, celebrado en 1912, le proporcionó mayor protagonismo en el seno de la formación política. La división entre Mussolini y el partido se acrecentó con la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914. En noviembre del mismo año fundó el periódico Il Popolo de Italia, de tendencia ultranacionalista, lo que le valió la expulsión del Partido Socialista. Posteriormente quiso capitalizar el sentimiento de insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana, tras el fin de la contienda, haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierda, a los que señaló como culpables del descalabro. No encontró ninguna oposición, lo que motivó su nombramiento del primer ministro por parte del rey, Víctor Manuel III. Gradualmente, aunque con mayor ímpetu tras el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti en 1914, se erigió como único poder, aniquiló cualquier forma de oposición y acabó por transformar su gobierno en un régimen dictatorial. Apoyado por un amplio sector de la población, realizó fuertes inversiones en infraestructuras y recuperó viejos proyectos expansionistas, como la conquista de Etiopía en 1935. Tras la llegada al poder de Hitler en Alemania, fue acercándose al nazismo, y tras las primeras victorias alemanas en la Segunda Guerra Mundial, que juzgó definitivas, declaró la guerra a los aliados. Sin embargo, el fracaso del ejército italiano en Grecia, Libia y África Oriental, así como el avance de las tropas aliadas, motivaron su encarcelamiento por orden de Víctor Manuel III, quien impulsó un golpe de Estado y decretó el fin del fascismo, en julio de 1943. Intentando huir, murió fusilado, disfrazado de un soldado alemán. Nuestro cuarto y último integrante de la lista es Stalin, dictador soviético que gobernó en la Unión Soviética desde los años 30 hasta su muerte. Stalin empezó a gobernar la Unión Soviética en los años 30, implantando el régimen más totalitario que haya existido jamás. Pero también hay que atribuirle a él la realización del proyecto socioeconómico comunista en Rusia, la extensión de su modelo a otros países vecinos y la conversión de la URSS en una gran potencia. Stalin fue un político ambicioso y realista, movido por consideraciones de poder. No tuvo reparos en firmar un pacto de no agresión con Alemania nazi, para asegurarse la tranquilidad en sus fronteras. El reparto de Polonia y la anexión de Estonia, Letonia y Lituania, pacto germano-soviético de 1939. A pesar de todo, Adolf Hitler invadió la URSS arrastrando a Stalin a la guerra en 1941. Stalin movilizó eficazmente las energías del país. Con ayuda del clima, de las grandes distancias y de la lucha guerrillera de los partisanos, debilitó a los alemanes hasta recuperarse y pasar a la contraofensiva a partir de la batalla de Stalingrado, 1942-1943. Después, el avance ruso fue arrollador hasta llegar más allá de Berlín. Reforzado por la victoria, Stalin negoció con los aliados el orden internacional de la posguerra. Stalin mantuvo la inercia de la guerra,
retrasando la desmovilización de su ejército hasta el momento en que pudo disponer de armas atómicas, en 1953. La resistencia norteamericana a sus planes dio lugar a la Guerra Fría, clima de tensión bipolar a escala mundial entre un bloque comunista y un bloque occidental capitalista, que perduraría hasta la desaparición de la URSS.